llevamos más de 15 años aportando con nuestra experiencia al crecimiento de la industria de administradoras de fondos y al mercado financiero. Una industria que evoluciona en la complejidad de los instrumentos en busca de mejores retornos y de la mano de clientes cada vez más sofisticados y exigentes. Estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia ha sido una dura prueba para todos y diversos eventos a diario impactan e inyectan de volatilidad los precios de los activos financieros. Sin embargo, en LBA seguimos fortaleciendo nuestro trabajo. Hemos cruzado fronteras con el objetivo de seguir creciendo y consolidarnos como referentes para la región. lbaindices.com. Un medio que orienta es un medio que informa y analiza, capaz de marcar una dirección, de un punto a otro, de un invento a una innovación, de la idea al emprendimiento, del que lee al conocimiento. Porque lo importante para llegar a un objetivo es tener el medio para lograrlo. Donde lo lees importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rayana Araya y les doy la bienvenida de inmediato a esta sexta entrega de los Premios Salmón 2021 en su categoría APB. A nombre de Diario Financiero, de LBA Índices y también de nuestros auspiciadores Tanner y Fidelity, les doy la bienvenida y los invito a que nos acompañen durante esta tarde para revisar y premiar en estos premios a quienes han tenido las series de fondos mutuos con mejor relación riesgo-retorno en las series de ahorro previsional voluntario hasta el 30 de junio de este año 2021. Vamos a premiar 9 AGF y también 27 categorías. Esto, por supuesto, lo estamos haciendo de esta manera, a distancia. Ustedes saben lo que ocurre con la pandemia y, por cierto, la dificultad entonces de poder reunirnos como lo hacíamos habitualmente en un salón. Sin embargo, a distancia los invitamos para que también sean parte de este encuentro, donde además de conocer a las AGF premiadas, nos van a acompañar en el estudio un panel integrado por Claudia Sotz, economista jefe de Tanner Investment, y Jorge Navarrete, abogado y columnista de Diario Financiero. Junto a ellos vamos a conversar de lo que da nombre justamente a este encuentro, que es del Chile post-elecciones, desafíos económicos y políticos para el mercado financiero. De esta manera vamos a comenzar entonces la sexta versión de los Premios Salmón APB, conociendo a nuestros primeros premiados. Atención. Vamos a ir entonces junto a nuestras gráficas, dilucidando quiénes se llevan los premios durante este año. La primera categoría es la de Accionario Asia Emergente. El primer lugar es para BCI Fondo Asia. Ahí está entonces el premio del primer lugar. BCI Fondo Asia. Vamos con la próxima categoría, este es Accionario América Latina. Ahí está, Accionario América Latina. Primer lugar de este fondo es para BTG Pactual, Fondo Acciones Latinoamericanas. Próxima categoría. Esta tiene dos lugares, así que presten atención aquí. La categoría es Accionario Estados Unidos. Y vamos a develar primero al primer lugar, que se lo lleva Santander Asset, Fondo Go Acciones Estados Unidos, USA. Ahí está. Y el segundo lugar es para Itaú Fondos Top Estados Unidos. La próxima categoría que premiamos en este inicio de los premios Salmón APB 2021 es de Accionario Desarrollado. Allí lo vemos, categoría Accionario Desarrollado. ¿Quién se lleva este premio? Es el Fondo Selección Global. Primer lugar para Sura. Ahí está, Sura Fondo Selección Global. Bien, ya vamos a seguir y vamos a ir por parte revisando entonces cada uno de los premios y las categorías. Hoy quisimos que las AGFs además participaran y a modo de resguardar la salud, y estamos con esta distancia, por cierto, lo hacemos nosotros desde nuestro estudio, respetando por cierto también las distancias, los aforos, pero las AGFs se hacen presentes de manera digital. Así que le hemos pedido a Sura y BTG que nos cuenten su opinión respecto de los premios Salmón APB. Queríamos agradecer en nombre de la Administradora General de Fondos Sura el premio recibido Salmón APB 2021 para nuestro Fondo Selección Global Serie D. Para nosotros este reconocimiento es muy importante, dado que el premio Salmón
ayuda a la elección de las personas y a los clientes la elección de fondos con su respectiva relación de riesgo-retorno. Para nosotros es también un motivo de orgullo, dado que recientemente este fondo ganó la categoría no APB, lo que lo convierte en uno de los fondos más premiados en esta categoría. Entonces, sin más, queremos agradecerle nuevamente en nombre de Sura Investment Management. Hola, soy Will Landers, Head of Equities para BTG Pactual Asset Management. Estamos muy honrados de recibir el Premio Salmón 2021 en la categoría de acciones latinoamericanas por nuestro fondo BTG Pactual Latin American Equities. Gustaría agradecer al Diario Financiero, el LVA Indices, por reconocer el trabajo de mi equipo de 27 analistas y portfolio managers localizados en toda la región de Latinoamérica, por enfocar en producir los mejores resultados con menor riesgo posible. Gracias. Gracias a ti, Will, y también a Andrés por compartirnos estas palabras. Vamos a seguir revisando distintas categorías de nuestros premios. Vamos entonces con el próximo bloque de premiados. En este segundo bloque vamos a conocer entonces la categoría Accionario Emergente. Premiamos de inmediato eso, donde hay un solo lugar, que ya se los voy a mostrar. El primer lugar en fondos Accionario Emergente, Fondo Emerging. Primer lugar para Banchile, ahí está, Fondo Emerging. Felicitaciones entonces al equipo de Banchile que se queda con este primer lugar. Próxima categoría. Esta es la categoría Accionario Nacional Large Cap. Ahí está. Veamos quién se queda con el primer lugar. En el primer lugar está Vice, Fondo Acciones Chile Activo. Felicitaciones entonces a Vice. Y tenemos el segundo lugar con Santander Asset, Fondo Acciones Selectas Chile. Avanzamos a la próxima categoría, seguimos haciendo entrega de los premios Salmón APB 2021. La próxima categoría es la de balanceado agresivo. Veamos, aquí tenemos 3 lugares. El primer lugar en esta categoría es para Banchile Fondo Portafolio Activo Agresivo. El segundo lugar es para Santander Asset Fondo Private Banking Agresivo. Y el tercer lugar es para Security Fondo Retorno Estratégico. Ahí están entonces, felicitaciones a quienes han tenido este mejor desempeño. Próxima categoría, balanceado moderado. En esta categoría entonces también premiamos 3 lugares. El primero es para Santander Asset Fondo Private Banking Equilibrio. Los saludamos y felicitamos, junto con saludar el segundo lugar, que es para BCI Fondo Cartera Patrimonial Balanceada. El tercer lugar, Fondo Cartera Equilibrada, se lo lleva entonces Principal AGF. Felicitaciones por este desempeño. Y a continuación vamos a seguir escuchando entonces las voces de nuestros premiados. Esta vez son las impresiones sobre los premios Salmón APB de Vice y Security. Atención. Para nosotros, los premios Salmón son reconocimientos que distinguen los mejores fondos de la industria por riesgo de retorno y dentro de un mediano plazo. Creemos que son una guía importante para los inversionistas por la forma de medir los desempeños y también porque comparan fondos que tienen políticas de inversión similares y utilizan la categoría de la Asociación de Fondos Mutuos. Una forma de mostrar la importancia de los premios es comentar que todos los portfolio managers quieren ser reconocidos con un premio Salmón. Hola a todos, soy Francisco Valdés, subgerente de activos globales en Inversiones Security, y estamos muy orgullosos de haber obtenido nuevamente un premio Salmón por nuestras estrategias balanceadas. Hoy en día las pensiones son un tema de gran importancia, por lo que valorar la consistencia de las series APB es sumamente necesario para que las personas tengan una guía al momento de invertir en su vejez. En Security nos hemos dedicado constantemente en ir mejorando nuestras estrategias de inversión. Nuestro fondo Retorno Estratégico se ha beneficiado de este dinamismo, capitalizando la sobreponderación en Asia Emergente durante 2020 y Estados Unidos junto a Europa Emergente durante 2021. Muchas gracias por el reconocimiento y hasta pronto. Le agradecemos a Francisco, también a Héctor por sus palabras, y ya hemos conocido gran parte de los premiados, pero quedan, así que en instantes regresamos entonces a la premiación. En este momento los quiero invitar a conocer a quienes nos van a acompañar en un panel justamente para hablar acerca de los desafíos, de lo que viene y también analizar la situación actual. Está junto a nosotros Claudia Sotz, economista jefe de Tanner Investment. Bienvenida, Claudia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y saludo también a Jorge Navarrete, abogado y columnista de la Casa de Diario Financiero. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Hola, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Eso, Jorge? Por favor, para que también se saluden entre ustedes.
Hemos titulado esta conversación El Chile post-elecciones, desafíos económicos y políticos para el mercado financiero. Vamos a hacer un poco de contexto, venimos saliendo recién de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y por supuesto gran parte de los análisis de estos días han sido comprender aquellos resultados. El avance entonces de los candidatos José Antonio Kast desde el Frente Social Cristiano y Gabriel Boric desde el Frente Amplio, pero también con algunas sorpresas como lo que ocurre con los votos obtenidos por Franco Parisi, lo que nos plantea un panorama político bastante interesante de analizar. Probablemente en los próximos días, y ya lo estamos viendo, acercamientos a distintos bloques, tratando de encontrar el centro para ir además por un bolsón de votos que es de parte de los candidatos que participaron en esta primera vuelta y que no pasaron a la siguiente. Por lo tanto, hay que conquistar aquello. Ese es el escenario actual en materia política y la economía, por supuesto, va acompañando aquello. En este escenario, ¿qué ha ocurrido? La industria de fondos mutuos se prepara para finalizar un 2021 con cifras bastante buenas. En el último mes, el patrimonio administrado por la industria llegó a 56,4 millones de dólares, mostrando un avance de 2,5% en 12 meses. Otros datos, los inversionistas de la industria que llegaron a 2,8 billones de personas, mostrando un avance del 7,7% respecto de igual fecha del año pasado. En este contexto, las administradoras de fondos se enfrentan entonces a un escenario bastante desafiante. Antes de abrir nuestra conversación, los quiero invitar para que ustedes, que están acompañándonos de manera virtual, también se puedan sumar a este diálogo, aportando sus comentarios o bien sus preguntas a nuestro panel. Quienes están conectados a través de nuestra plataforma verán entonces que hay un cuadro de una zona de interacción y pueden enviar allí sus preguntas para que las sumemos a esta conversación. Quienes nos acompañan a través de las redes sociales del DF lo pueden hacer usando el hashtag premios SalmónAPB. Muchas gracias. Voy a empezar entonces con la primera pregunta para Jorge y vamos a ir incluyendo las preguntas que nos lleguen desde las redes sociales y la interacción de nuestra audiencia. Jorge, lo primero que quiero preguntarte es sobre el título de este encuentro que tiene que ver con los desafíos. Habitualmente viene todo el análisis primero y uno luego dice, bueno, y entonces estos son los desafíos. Partamos por el final. ¿Qué es lo que enfrenta como desafío político este momento del Chile mirando al 2022? Bueno, tú decías, Rayén, recién que probablemente en esta segunda vuelta o balotaje todos los candidatos van a intentar moderar sus posiciones y tratar de conseguir mayores votos, especialmente de aquellos ciudadanos y ciudadanas que tuvieron otras preferencias. Pero tal como tú lo preguntas, yo creo que el mayor desafío que tiene Chile hoy día tiene que ver con recuperar la paz social. Desde el estallido del 18 de octubre, probablemente la mayor fuente de nuestros desvelos tiene que ver con los altísimos niveles de violencia que hemos asistido. Y no solamente la violencia callejera, la destrucción de la propiedad pública o privada, lo que estamos viendo en la Araucanía, la mayor penetración del narcotráfico, sino que la violencia en el lenguaje. En a veces pensar que porque una persona tiene una opinión distinta tenemos el derecho a funarla, a censurarla. Hay algo de la calidad de nuestra conversación política está profundamente deteriorada y eso, creo yo, genera mucha incertidumbre. Y por lo tanto la paz social va a requerir un acuerdo. Y en algo que conecta mucho con esta conversación, ese acuerdo va a tener que tener dos grandes pilares. Uno, entender la importancia de recuperar el proceso de crecimiento económico, porque este sigue siendo un país en que se requiere de manera urgente, especialmente para los sectores más modestos, satisfacer un conjunto de demandas significativas. Y lo otro, también un consenso respecto a que se requieren cambios importantes. Pero esos cambios deben ser llevados adelante con gradualidad, con seguridad, con sustentabilidad, que puedan ser financiados. Y aunque esto tome mucho tiempo, terminar con esta idea de que quienes gobiernan lo hacen solamente en su periodo y quienes llegan empiezan como si fuera todo la primera vez. Vamos a vincularlo de inmediato con un aspecto de la economía. Claudia, una de las cosas que decía recién Jorge tiene que ver con la gran cantidad de demandas sociales y lo que ha pasado en términos económicos también durante este año, un año de pandemia en nuestro país. Uno de los protagonistas ha sido la discusión sobre los retiros de fondos de pensiones y me gustaría preguntarte cómo ves el escenario y de qué manera se puede afectar positivo o negativamente la economía a partir de la eventual aprobación de un nuevo retiro. Bueno, primero que todo, ayer al final del día supimos que a propósito de esta comisión mixta que tenía que sesionar el día de ayer, se pospuso para la próxima semana, tengo entendido que es para el día lunes. En el último retiro, recordemos que se han realizado obviamente 3 retiros, cada vez ha sido mucho menos, en el último retiro lo que se está liquidando es alrededor de 13.000 millones de dólares. Ahora,
¿Qué es lo que está en juego en el cuarto retiro? La verdad es que aparentemente no debiera ser similar. Estoy pensando en las como modificaciones, indicaciones que hay a discutir. Entonces, en ese lado debiéramos pensar de que este cuarto retiro debiera ser algo más acotado, a lo mejor pensando en una cifra, no sé, en torno a 10.000 millones de dólares, si es que podría ser, pensando en la misma trayectoria en que han tenido los 3 últimos retiros. Sin embargo, ahora, el impacto económico que eso podría tener claramente va en la línea de lo que ya estamos viviendo hoy en día. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que estamos presenciando es un desequilibrio entre la demanda y la oferta. Por lo tanto, esa liquidez extra que podría entregar el cuarto retiro claramente da de nuevo un acrecentamiento de la demanda y por lo tanto seguiría presionando la inflación. ¿Qué pasaría con eso? El Banco Central entonces tendría que, lo más probable, aumentar la velocidad de aumento de tasa de política monetaria para el próximo año y claramente estos esfuerzos, estos desafíos, a propósito de lo que él mencionaba a Jorge a nivel político, a nivel de paz social, claramente uno de los grandes desafíos para el próximo año a nivel económico es el control de la inflación. Estamos teniendo una inflación en torno al 6% en 12 meses, una de las más altas en los últimos casi 20 años. Entonces, claramente eso condicionaría, por un lado, a nivel económico, dificultaría un poco el escenario en el que estamos ahora, y a nivel de mercado financiero, claramente que generaría el impacto que ya hemos ido observando con tasas al alza y, por lo tanto, restricciones financieras algo más estrechas. Gracias, Claudia. Vamos a seguir hilando esta conversación. Jorge, tú mencionabas recién estos cambios que de algún modo existe cierto acuerdo que se necesitan, pero que deben ser graduales. Una gradualidad que, por ejemplo, también menciona desde el mundo financiero como una necesidad. Claudia, me pregunto si el rol de la convención tendrá que ver justamente con esa moderación, a propósito de que los cambios que hoy día se vislumbran en gran medida han venido desde las propuestas de la convención, independiente de lo que pasa en el escenario presidencial, que va corriendo en un camino paralelo. ¿Será esta convención una especie de freno para que estos cambios no avancen de manera radical, sino que sea en la moderación que tú mencionabas antes? La respuesta hubiera sido distinta antes del domingo que después del domingo. Seguro que sí. Y porque, mira, una de las principales leyes de la física dice que a toda acción siempre hay una reacción, o a toda pulsión hay una repulsión, o para ponerlo en términos más políticos, a toda reforma hay una cierta contrarreforma. Veníamos muy imbuidos, con razón, en todo el proceso que se desató con motivo del 18 de octubre, que tiene que ver con una demanda de mayor dignidad, de menos abuso, de mayores prestaciones sociales, pero hay una suerte como de hijos ilegítimos de este proceso que nadie quiso reconocer, particularmente un cierto sector de la izquierda, que justamente tiene que ver con los altísimos niveles de violencia, las incertezas, lo que se produjo en materia de crecimiento económico, y creo que eso fue lo que finalmente logró capitalizar José Antonio Kast, que le permitió tener un tan muy buen desempeño electoral. Y por lo tanto, eso también se expresó en el Congreso, y no solamente en la Cámara de Diputados, sino que también en el Senado. Entonces, hay una señal súper importante de que en este país, a lo menos, hay ahora dos miradas que, aunque antagónicas a rato, están relativamente equilibradas. Y en general, yo creo, a lo menos, que en una democracia es bueno que haya contrapesos y que efectivamente las decisiones que se tomen sean más producto de la negociación, de la transacción, que tengan algún mayor nivel de gradualidad y no necesariamente sean una imposición. Y creo que en esto la ciudadanía ha sido súper sabia. Yo te confieso que tengo menos fe en la clase de política dirigente a rato, tampoco mucho en otros actores que son protagonistas del debate publicado, que no es necesariamente el debate público, y creo que los ciudadanos cada cierto tiempo nos dan una señal de, ojo, atemperemos, equilibremos, empatemos esta cuestión. Michelle Bachelet, en su segunda administración, obtuvo en segunda vuelta un porcentaje que probablemente no habíamos visto nunca. 4 años después, Piñera gana la elección con la votación más alta que ha sacado la derecha en la historia de Chile. 2 años y medio después tenemos un estallido social que pensamos que había cambiado el rumbo de nuestra historia. 1 año y medio después, gana la primera vuelta un representante de un cambio en el sentido completamente contrario a ese esfuerzo. Un Chile de ida y vuelta. Exactamente, claro. Un Chile de ida y vuelta, y un Chile en el cual los ciudadanos nos recuerdan que lo verdaderamente polarizado en nuestro país son mucho más nuestras élites, nuestros dirigentes, y no necesariamente
quienes viven la vida cotidiana y ejercen el voto cada cierto tiempo en la mejor encuesta que puede haber una democracia, que son las elecciones. Son las elecciones. Lo quiero mezclar con algo que probablemente sea uno de los principales motores de la necesidad de algunos de esos cambios, y me quiero concentrar, voy a ir con el aspecto económico de eso a propósito, Claudia, en un instante, con la reforma a las pensiones o la reforma a las AFP o al sistema previsional en general. ¿Es este, a tu juicio, uno de los gatillantes, por ejemplo, de la votación o de lo que pueda ocurrir en este escenario de cambios? ¿Está en el centro como motor de la necesidad de cambio, más allá de que tal vez el diagnóstico sea común, pero las soluciones puedan ser muy diversas? Sin duda. Mira, cuando se produjo el estallido social había como dos variantes que eran un poquitito distintas. Una más objetiva, que tenía que ver con las carencias más inmediatas que sienten los ciudadanos que tienen, y el primer lugar era pensiones, claro, pero sin lugar a dudas. Y había una cuestión un poquitito más subjetiva que tiene que ver con la sensación de abuso, la idea de que habíamos creado una sociedad donde había personas de primera y segunda categoría, en fin. Yo estoy convencido que en las pensiones se demuestra justamente uno de los vicios más grandes que probablemente tiene hoy día nuestra clase política. Un tema que ha estado recurrentemente en el debate, que llevamos 10 años discutiendo la necesidad y la importancia de la reforma, y sin embargo, la función principal de la política no es otra que generar acuerdos que vayan en beneficio a las personas, y no hemos logrado tener un acuerdo sustantivo para resolver una cuestión que ha estado, insisto, en el centro de las preocupaciones fundamentales. Y un poco lo que contaba Claudia termina siendo la acción desesperada de un conjunto de personas que terminan apoyando lo que todo el mundo sabe es una pésima política pública, y sin embargo eso, entre otras cosas, tiene que ver con que el sistema, respecto de la provisión de bienes y servicios públicos, pero particularmente las decisiones políticas, no ha logrado entender que ese sentido de urgencia era una cuestión importante, y no resolverlo o postergarlo, ese y otros tantos problemas, fue lo que terminó, entre otras cosas, con el choramiento máximo de un porcentaje muy importante de la población. Es una crisis que sigue en estado de crisis y va avanzando en la emergencia. Lo quiero vincular a los aspectos económicos también directamente, por lo que puede significar esa eventual reforma que, Pirincho decía recién, lleva 10 años ahí en proceso, sin embargo no avanza, pero que eventualmente pudiese ahora de algún modo asistir a el momento clave, ¿no? A partir de las elecciones. ¿Cómo ves esa situación, Claudia, y cómo puede afectar eso también los mercados financieros? Sí, obvio. Déjame partir primero haciendo un contexto de la relevancia o la presencia, llamémosle a esta agente institución, más que AFP, sistema, porque creo que antes de entender si efectivamente nos vamos a ir a un sistema de reparto o un sistema de capitalización, creo que es súper valioso y relevante entender las dinámicas, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Hoy día este actor representa, los activos que mueve representan cerca de un 69, un 70% del PIB. Y en ese sentido, 55% está invertido en los mercados internacionales y el resto en el 45% local. ¿Eso qué significa? Significa que es un actor que ha potenciado a través de los años el desarrollo del mercado local, le dando profundidad, liquidez. Pero déjame ir un poquito más allá. Cuando estamos en crisis financieras internacionales, se dice que los fondos de pensiones o estos actores actúan como buffer o amortiguadores de los shocks. ¿Por qué? Principalmente cuando el escenario está muy malo afuera, hay estrés, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa con nuestra moneda? Y que a propósito nosotros tenemos un tipo de cambio flexible implementado por el Banco Central. Entonces, claramente todo lo que ocurre a nivel internacional nos afecta a nuestra moneda. Dicho esto, cuando tienes un fenómeno de incertidumbre, un shock, por ejemplo, lo que hubo en la crisis del 2008, el 2009, con la crisis de Lehman Brothers, ahí lo que tienes es que estos agentes lo que hacen es que, obviamente, como la cosa está mala afuera, traen las inversiones al mercado local. Hago un paréntesis, porque es importante. En ese momento nosotros lo que tenemos en Chile es una depreciación bastante fuerte del peso. Entonces, estos flujos que traen los agentes, llamémoslo, tenemos fondo de pensiones, ayudan a amortiguar esa depreciación, entonces traen dólares al mercado local, por lo tanto ayudan a compensar ese efecto. ¿Por qué hago esta tremenda o poca acotación? Porque efectivamente si se piensa hacer una modificación de este sistema al que tengamos ahora, claramente puede generar un impacto bastante disruptivo a nivel de mercado financiero. ¿Por qué?
porque se empiezan a mover rápidamente las dinámicas de las carteras de inversión, de los portafolios de los distintos agentes locales. ¿Y eso qué podría generar? Podría generar aún más estabilidad, incertidumbre. Entonces, claramente, cualquier proceso que se quiera hacer de reforma tiene que ser gradual, paulatino y obviamente con cierto consenso o cierta coordinación con los entes reguladores. Estoy pensando en la Comisión de Mercado Financiero y obviamente el Banco Central. Así que claramente en términos económicos, en términos financieros, si este proceso no se piensa, no se planifica a nivel gradual, claramente va a tener unos shocks muy disruptivos a nivel financiero. Un impacto negativo. Mencionaba recién Claudia la diferencia con este 55% en el fondo que implica a dineros desde el extranjero, ¿no? Invertidos en nuestro país, a propósito de cómo se configura ese escenario entre lo local y lo de afuera. Y pensaba que también la palabra incertidumbre se ha tomado parte del debate y, por cierto, de estas últimas respuestas. ¿Cómo vincular estos temas, Jorge, en cuanto a la incertidumbre puesta en el escenario actual, económico, político, es lo que estamos viendo, no sabemos quién va a ganar la próxima elección, pero además en un minuto donde hay situaciones ocurriendo económica y políticamente fuera, que probablemente también tienen incidencia en lo local? ¿Hay una manera de equilibrar aquello, de hacer un juicio de cuánto de esta incertidumbre es por lo que pasa al interior y cuánto nos permea desde fuera? Yo creo que, bueno, la Claudia podría contestar esta pregunta creo con mucho más pertinencia que yo. Yo en general me da la sensación de que América Latina ha vivido hace muchos años una situación de cierta inestabilidad, la cual está ya incorporada en los análisis y probablemente lo que nos está ocurriendo a nosotros internamente es la gran novedad. Cuando uno mira a Brasil, cuando uno mira a Argentina, cuando uno mira a Perú, no podría sorprenderse lo que ha sido la trayectoria de esos países en los últimos 10, 15 años. En cambio en Chile, con inusitada crudeza, sentimos que algo nos ocurrió. Fíjate que tú recién ocupaste 2 veces la palabra crisis. La palabra crisis tiene un significado similar en varias disciplinas. Por ejemplo, en la literatura, cuando uno habla de crisis o clímax, se refiere a aquel momento donde se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes. Claro. En la medicina, a propósito de la pandemia, la crisis médica se referencia a aquel punto donde la salud de un paciente empieza derechamente a mejorar o se deteriora hasta la muerte. Bueno, en la política y en los procesos sociales ocurre lo mismo. Quien más bellamente lo definió fue un politólogo italiano que decía que la crisis era aquel exacto momento en que lo que tiene que morir no ha muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía. Yo creo que un poco esa es la sensación que tenemos todos nosotros, de que hay una cierta etapa que está terminando en el país y no sabemos muy bien cómo va a terminar, y hay otra que se va a iniciar o se está iniciando, pero tampoco podemos dibujar bien sus contornos. Y esos momentos de transición generan mucha incertidumbre. Súmale a eso, más allá de esta época de cambios, o del cambio de época, para ser preciso, el hecho de que estemos rediscutiendo las reglas del contrato social y político para los próximos 30 o 40 años, que es lo que está haciendo la Convención. Incluso la incertidumbre de la próxima administración, que no tiene clara si va a durar 4 años, si va a terminar con un Congreso con 1 o 2 cámaras, con régimen presidencial, parlamentario, semipresidencial. Entonces, no es raro que tengamos estos niveles de incertidumbre, pero efectivamente es necesario, como decía Claudia, acotarlos, ordenarlos, ponerlos en términos graduales para, dentro de los márgenes relativamente razonables, saber a qué atenernos. Claudia, y desde ahí, ¿te gustaría de alguna manera hacer ese equilibrio en cuánto corresponde a lo local en esta incertidumbre, en el tema de la inflación, etcétera, y cuánto está también permeado desde afuera? Mira, creo que Jorge lo hizo bastante, o lo ha ilustrado bastante bien. Yo creo que poder intentar aceptar ese número, yo creo que prácticamente habría que tener una bolita de cristal. Pero pensando en todos los fenómenos que estamos viviendo, creo que uno podría decir, ok, afuera, internacionalmente, también ha habido un proceso de incertidumbre a propósito de la pandemia, de cómo han salido las economías, de este proceso, la salida también ha sido dispara. Entonces, a nivel local, yo creo que esta incertidumbre lo que sí afecta hacia adelante, y por eso decía hace unos minutos mención de que debiera ser gradual. ¿Por qué? Porque a nivel de impacto económico, claramente que eso afecta no solamente, por ejemplo, las decisiones de inversión, por ejemplo, valga la redundancia, de inversiones extranjeros, si vienen o no al país, sino que también decisiones de consumo, como las tuyas, mías o las de Jorge, hacia adelante, si tomamos un crédito o no, independiente si
tiene algo más, digamos, los contenidos, el panorama de incertidumbre para el próximo año. Me quiero quedar contigo, Claudia, para preguntarte y entrar un poco más en el tema previsional, porque ocurrió también con algunos de los retiros que hubo personas que tomaron estos fondos y los decidieron invertir en los APB, en los fondos previsionales voluntarios. ¿Qué rol crees tú que han jugado esos APB? ¿Cómo se han desempeñado durante este año y cómo se han movido en el fondo en este escenario que ha tenido estos inputs extra, como fueron también los mismos retiros? Claro. Mira, yo creo que esta industria del APB en los últimos años ha ido creciendo bastante rápido. Obviamente esta industria, como toda inversión, ha tenido que estar luchando ahí con todas las incertidumbres y con todas las vicisitudes con las cuales hemos estado viviendo. Y obviamente que el APB, dado el contexto que hemos estado viviendo de mayor liquidez que tienen las personas, recordemos que hoy día el M1, que es el indicador de que incluye circulante, que toda la liquidez que está en la economía chilena, antes representaba un 20% del PIB y ahora un 40% del PIB. Entonces, claramente se ha duplicado. Entonces, dicho eso, obviamente que dentro de las posibilidades que han tenido las personas es invertir en los APB y por lo tanto no solamente esto se ha materializado en un importante crecimiento, como tú ya lo mencionabas, en los saldos administrados, sino que también en los partícipes. Entonces, obviamente que eso ha potenciado mucho el crecimiento de este tipo de inversión y obviamente dentro del contexto, ojalá que más hacia adelante haya menos incertidumbre. Jorge, ¿cómo lograr esta necesidad de satisfacción que en el fondo la ciudadanía le entrega al mundo de la política para obtener las respuestas? Es decir, bueno, hay una serie de requerimientos, de necesidades, de demandas sociales que van a implicar un presupuesto para poder ser atendida. Al mismo tiempo que el mundo de la economía nos dice, cuidado, hay que ir con calma, esto tiene que mesurarse porque además hay que ser atractivo como país probablemente para atraer aquellas inversiones, ¿no? En materia de impuestos y tal. ¿Cómo ves ese escenario de lo que significan esas demandas que van a requerir un presupuesto y una economía que va a tener que, de alguna manera, hacerse cargo de aquello? Mira, a mí, para serte súper sincero, lo que más me preocupa es la alta generación de expectativas que pudiera significar nuevamente defraudar la confianza de un conjunto de ciudadanos como si aquello fuera posible a esta altura o nos pudiéramos permitir ese lujo. Y creo que es súper importante que la política vuelva a cumplir un rol pedagógico, de plantear no solamente y reflejar las esperanzas, los anhelos de muchos ciudadanos, sino también poder señalizar los caminos y mostrar las complejidades y dificultades que esto tiene. Y por lo tanto hablar un poco más con la verdad, aunque eso no sea muy popular. El problema es que nuestra política a rato está convertida en un concurso de popularidad, donde cada uno se suba de cuánta pinche causa haya sin necesariamente preguntarse por su legitimidad, por su propósito, por su justicia. Y creo que hay algo de la sensación de estafa que tienen muchos ciudadanos que tiene que ver con estas promesas incumplidas. Y a propósito de lo que hablábamos al principio, el crecimiento económico vuelve a tener un rol aquí fundamental. Lo voy a decir de una forma que probablemente no cae muy bien en mi familia política de pertenencia, pero no hay mejor política social que el crecimiento económico. Incluso quienes tenemos una profunda vocación igualitarista sabemos que para distribuir primero hay que generar. Y por lo tanto, un país que no crece no logra no solamente financiar adecuadamente al Estado, sino que no genera el dinamismo que finalmente es el centro de la prosperidad individual y colectiva de las personas. Pero te van a decir a qué costo. Bueno, yo tengo la impresión de que nosotros podemos razonablemente, y creo que esa es la generosidad que ha faltado, llegar a un acuerdo, pero llegar a un acuerdo que supere los ciclos políticos, que vaya más allá de un otro gobierno de establecer un plan a los próximos 20 y 30 años con mayores niveles de certeza respecto a lo que institucionalmente ocurra, que permita, insisto, en un plazo razonable ir avanzando sostenidamente con un mayor esfuerzo del sector privado de las empresas, pero también con reglas claras que permitan saber por dónde vamos a transitar. Esa incertidumbre de la cual hablaba Claudia, ella me corregirá, pero no es tanto la incertidumbre de una alta tasa tributaria o una baja tasa tributaria. Es la incertidumbre de no saber si va a ser alta o baja. Aunque conozcamos el destino final y no sea necesariamente el más adecuado, ese es siempre un mejor escenario que el tener que tomar decisiones sin saber cuáles son las reglas que las van a acompañar en el futuro. Claudia, sobre ese mismo punto que plantea Pirincho, ¿cómo ves afectado tú el próximo año en materia económica? Ya hay, por cierto, algunos indicadores allí a la vista que nos dan luces de lo que puede venirse, pero
Considerando que no solamente están los aspectos propios de la incertidumbre de un país con una elección presidencial, con una convención ocurriendo, sino que además con una pandemia, con pérdida de empleo, muchas cosas pasaron también durante este año a partir de estas otras situaciones como la que nos pone la del COVID-19. Hay cambios en materia climática, medioambiental, que ponen otros desafíos también a las empresas. ¿Cómo ves esa situación económica para 2022? Una pregunta muy abierta, sin embargo, primero quiero abordarla a propósito de lo que mencionaba Jorge o Pinto, sobre la certeza de si o va a ser muy alta o más baja, por ejemplo, la tasa tributaria. ¿A qué me refiero? Lo que tenemos claro es que para el próximo año, este año en promedio, estoy pensando en las expectativas de que tienen el mercado, incluyéndome, el crecimiento de Chile va a ser están entre 11 y un 12% en promedio, ¿ya? Independiente del rango. Ahora, ¿qué va a pasar el próximo año? El próximo año claramente las expectativas de crecimiento están mucho más abajo, están en un rango entre 1,5 y 2%. O sea, ya no vamos a estar creciendo a 2 dígitos, sino que a 1 dígito y bajo el 5%. ¿Por qué? Porque claramente, como lo señalé hace unos minutos atrás, hemos tenido hoy en día y seguimos viviendo con un desbalance, un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, ¿qué vamos a tener ahora? Vamos a tener todo constante, vamos a tener que esta demanda no va a tener todo el impulso que está teniendo ahora hoy en día. Por otro lado, dado que tenemos mayor inflación, las condiciones económicas, financieras están mucho más restrictivas, por lo tanto, no van a potenciar el consumo, la inversión también se va a ver afectada. Entonces, de nuevo, vamos a tener un crecimiento que va a ser bastante magro. Lo más probable es que también vamos a tener disparidad a nivel de sectores económicos. Sabemos de que este año el comercio estuvo muy fuerte, consumo, servicios, ahora lo último también ha repuntado. Sin embargo, los desafíos que se vienen para el próximo año, y un poco señalando lo que mencionaba Pirincho, en el sentido de, ¿dónde están los esfuerzos? ¿Dónde están los desafíos? Lo dije hace unos minutos. Lo primero, al menos para mí, como ex central, es controlar la inflación. O sea, claramente la inflación es demasiado dañina, no solamente para la economía como un todo, sino que para los sectores más vulnerables a propósito de las demandas sociales. Por otro lado, tenemos, como les decía, controlar la inflación. Por otro lado, bueno, ya también tenemos ahí alguna luz de lo que va a ser el presupuesto el próximo año. Ya se aprobó en el Congreso el presupuesto del 2022 y creo que fue una señal bastante positiva de que se quiere volver a una sostenibilidad fiscal, bajando el déficit de a un 11,5 que va a ser este año a un 3,9, al menos ese es el objetivo y así se pensó el presupuesto. Entonces, creo que los caminos, los desafíos para el próximo año van a estar muy complejos, muy difíciles. Y efectivamente esa es la dirección a donde debiéramos ir. O sea, mencionábamos también, o tú lo mencionaste, generación de empleo. Hoy día los empleos, la verdad, tenemos una tasa de desempleo en torno a 8,4, pero la verdad es que si vamos a tener un magro crecimiento, lo más probable es que eso de nuevo vuelva a subir. Entonces, claramente que los focos debieran estar en seguir generando más empleo, apoyo a las pymes, para obviamente poder crecer y tener algo de más de sostenibilidad de crecimiento. Gracias, Claudia. Me quedo con esto del empleo y lo voy a mezclar en esta ecuación, Pirincho. La situación de empleo sin duda se ha visto súper afectada por lo que ha ocurrido puntualmente con la pandemia. No voy a hacer el doble clic en lo que significa además el empleo femenino, que es otra crisis en sí misma, ¿no? Pero tenemos varias áreas. El tema del empleo es una. Tenemos una situación en términos educativos también muy deteriorada. No todos los colegios pudieron volver, las clases en línea no dieron abasto, en fin, donde hay también una gran desigualdad. En materia de salud vamos a tener un próximo año con las secuelas de COVID probablemente y aún con un país en pandemia, aunque a rato pareciera que se nos hubiera acabado. ¿Cómo perfilar ese Chile del 2022 con estas tres cosas puntualmente? Tú puedes agregar por ahí otras más, pero que nos muestran un país que viene de un proceso complejo, pero que todavía no termina. Es súper difícil y es súper triste. Yo soy de los que sostiene, más allá de muchas deudas de ese periodo, que en los últimos 30 años este país creció y prosperó más de lo que había hecho en toda su historia. Lo que ocurrió en estas últimas 3 décadas probablemente en otro momento no hubiera tomado 4 o 5 generaciones. Sin embargo, no tengo la menor duda de que en los últimos 2 años, básicamente producto de lo que ocurrió con la pandemia, este país ha retrocedido casi 10 años. Y es muy importante
entender el pie emocional y más subjetivo en el cual están muchos de esos ciudadanos y ciudadanas hoy día, cuyo mayor temor significa retroceder respecto a lo que habían logrado construir. Un informe del Banco Mundial, me corregirá la Claudia, pero decía algo así como que 2 millones o 2 millones y medio de personas de clase media habían vuelto a la vulnerabilidad. Y eso se palpa en las calles, se palpa en distintos lugares y por lo tanto la importancia de una sociedad que comprende esa complejidad, de un Estado que se hace más eficiente y más eficaz, donde esas no son discusiones de tecnócratas, son imperativos éticos de la acción política, especialmente para quienes creemos que el Estado es un instrumento de transformación política y social significativo. Yo en general miro con algo de incertidumbre, diría un poquito de sazón lo que viene por delante. Creo que hay mucha gente que lo va a pasar muy mal, y porque muchas de las ayudas que lograron en algún sentido amortiguar o contener este sufrimiento, particularmente por la enorme cantidad de plata que se transfirió de manera directa e indirecta, ya no va a estar el próximo año. Y los que pagan la cuenta son siempre las personas más modestas, que están en una condición más vulnerable. Y por eso vuelvo a esta cuestión fundamental de que la política no debiera tener otro sentido que la capacidad colectiva de ir en ayuda a las personas que viven una situación objetivamente injusta. Cuando eso no se cumple, cuando esa expectativa se defrauda, ocurre un poco lo que ha venido pasando en América Latina, mayores niveles de populismo, de fragmentación, deterioro institucional, y nosotros que nos jactábamos de tener una base súper sólida, hemos visto cómo se empieza a caer a pedazos. Y de esa perspectiva te diría yo, no sé exactamente cómo perfilar ese país, lo único que te podría decir son como las claves de lo que hemos aprendido hasta ahora. Hay una clave de carácter política evidente, la orden del día es redistribuir poder. Cuando hablo de redistribuir poder, no solamente me refiero a poder económico, me refiero a poder político, territorial, social. Cuando hablo de redistribuir poder es cómo somos capaces, no solamente del sector público, también del sector privado, de transferir capacidad a las personas para que se adueñen de su propio destino. Hay una segunda clave, si tú quieres, más psicológica, pero hoy por hoy lo más objetivo es lo subjetivo. Y yo creo que es súper importante tratar de acompañar y entender ese sufrimiento. Y aunque no siempre estemos de acuerdo con las medidas, con los instrumentos, las políticas, darnos cuenta de que ahí están ocurriendo las cosas más importantes y que requieren nuestra mayor atención. Hay una tercera clave, si tú quieres, procedimental, diríamos los abogados, el método del mensaje, ¿sí? La forma y manera en que hagamos las cosas es súper importante. Los ciudadanos no solamente quieren que tomemos decisiones correctas, sino que quieren que lo hagamos correctamente, que no es lo mismo. Y una cuarta clave que tiene que ver con los códigos, que tú conoces mucho mejor que todos nosotros, es cómo todas nuestras relaciones, todas nuestras comunicaciones cambiaron completamente después del impacto del proceso digital. Y hoy día los ciudadanos no solamente dejaron de ser receptores de información, empezaron a emitir sus propios juicios, su historia. Ya en la tarde las noticias de la mañana son pasado el vértigo que le puso a este debate. Nadie puede controlar qué se publica, dónde y cómo. Es decir, aprender de estas nuevas reglas es una cuestión súper importante, y si no, preguntémoselo a Parisi, que termina tercero en una elección, sacando más del 10% de los votos, ni siquiera habiendo pisado el territorio nacional, entre otras cosas por entender, conocer y aprovechar mejor esos códigos con los cuales quizás llegó un conjunto de personas que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a otros discursos, a otros dispositivos de escucha como los que tenían los candidatos. Pirincho, para ir cerrando, tengo una pregunta que nos llega desde la audiencia para Claudia, te la voy a hacer en un instante. Pensando en este escenario actual y en que estamos a la vuelta de la esquina con la segunda vuelta de las elecciones y con todo lo que está en juego en materia política, social, económica, ¿qué le recomendarías a quien eventualmente lograse llegar a quedarse con la presidencia del país? Mire, preocúpese primero de esto. ¿Qué le dirías? El primer consejo que le daría, ya lo han tomado todos y era más o menos evidente, y es que no solamente en Chile, sino que en todo el mundo las elecciones se ganan por el centro y no por la orilla. Y lo que estamos viendo es un ejercicio de moderación, incluso a ratos poco convincente de algunos candidatos. Cualquiera que gane, yo creo que el mejor consejo es de que va a afrontar una administración de transición y que por lo tanto su primera preocupación debería ser
bajar 3 cambios, pacificar un poco el país, asegurarse que el resultado de la Convención Constitucional, más allá de nuestras posiciones políticas, cumpla con una propuesta que sea ratificada por los ciudadanos y que devuelva esa legitimidad extraviada de nuestro sistema. Y que de cara a las obligaciones que tiene por delante, probablemente en la línea de lo que ustedes han estado conversando con la Claudia, yo te diría, pensiones es una de las principales preocupaciones junto a la provisión de bienes y servicios públicos fundamentales. Y contrario, insisto, a lo que pudiera sostenerse, no vamos a tener ni posibilidad ni plata para hacer esto de manera universal. Y por lo tanto va a haber que focalizarse necesariamente en las personas que peor lo están pasando. Como dice el dicho, vamos con calma que estamos apurados. Exactamente. Claudia, tengo una pregunta que nos llega a través de nuestro bloque de interacción que hemos dispuesto a través también de la página web donde estamos haciendo la transmisión y que tiene que ver con algo que quienes no estamos tan cerca del mercado financiero nos resultan cosas muy extrañas. Dice, ¿piensan que podremos ver algún día un premio Salmón, por ejemplo, otra categoría, qué sé yo, más allá de lo que pasa aquí y lo llevamos en general a la discusión política y económica puntualmente, donde sean protagonistas las criptomonedas, etcétera? ¿Qué ocurre con ese, no sé si se le puede llamar fenómeno a estas alturas, porque es algo que ya venimos viendo hace bastante tiempo, pero que sean parte de la discusión económica, pero puestas de manera pública más masiva? Mira, yo creo que no solamente a nivel internacional esa tendencia, como bien dices tú, ya está puesta sobre la mesa. Yo creo que hemos observado, al menos este año, el Banco Central ha ido avanzando, ha estado desarrollando lineamientos con respecto a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas. Entonces, yo creo que puede que, bueno, como todo lo que tenemos hoy en día en Chile, son procesos que son algo más lento, creo que va a ir acorde con procesos que están a nivel internacional, la FED también está en esa línea, o sea, creo que los bancos centrales están haciendo ese esfuerzo y yo creo que, no tengo claro cuánto podría ser, pero creo que eso tiene que ver más bien con el impacto a nivel internacional y yo creo que sí, al menos las entidades nacionales están preocupándose, están abocándose al menos de interiorizarse para ver qué significa realmente esa tendencia. Claudia, te quiero agradecer por estar junto a nosotros. Gracias. Mucho por acompañarnos en esta conversación, por permitirnos este diálogo y con eso además entregar insumos a la discusión que seguramente sigue por parte de quienes nos acompañan. Vamos a, junto con agradecer a este panel que nos ha estado acompañando hoy, agradecerles también a ustedes sus preguntas y su participación y dar paso al siguiente bloque de premiados. Seguimos en los premios Salmón APB, edición 2021. Vamos con la próxima categoría. Gracias por estar aquí. Ahí está entonces, esta categoría es la de deuda mayor a 365 días, origen flexible. Okay, eso es lo que vamos a ver a continuación, en este tercer bloque de premiados. Está entonces el primer lugar para Santander Asset Fondo Renta Selecta Chile. Felicitaciones entonces a Santander por este desempeño que lo hace acreedor del primer lugar. La próxima categoría que veremos es la de la deuda menor a 90 días nacional. Y aquí tenemos dos lugares. El primero es para Principal AGF, Fondo Vision o Vision Money Market. En el segundo lugar está Banchile con el Fondo Capital Financiero. Próxima categoría es la de la deuda menor a 365 días nacional en pesos, CLP. ¿Okay? Este primer lugar en esta categoría, deuda menor a 365 días nacional en pesos, ahí está, se lo lleva Itaú, Fondo Ahorro Corto Plazo. Felicitaciones a todo el equipo Itaú. Vamos con la próxima categoría. Esta es la categoría de deuda mayor a 365 días nacional en pesos. Vemos entonces aquí, el primer lugar es para Santander Asset, Fondo Renta Largo Plazo en pesos. Felicitaciones al equipo entonces de Santander. Estamos terminando de esta manera el tercer bloque de premiados, pero los invito a que compartamos las impresiones de quienes han querido además dejarnos estos videos para hablarles a ustedes. En este caso es Principal e Itaú, quienes también han sido distinguidos hoy en esta sexta versión de los premios Salmón APB. Buenas tardes, soy Mariano Ugarte, gerente general de Principal AGF. En Principal estamos muy contentos por nuevamente ser reconocidos por Premios Salmón. Este es el sexto año en que nos premian y el tercer año consecutivo que recibimos más de 10 galardones.
Estos reconocimientos reflejan nuestro compromiso con las inversiones de nuestros clientes y nuestra motivación por ofrecerles los mejores resultados y asesoría. Aprovecho la instancia para agradecer la confianza de nuestros clientes y el constante trabajo de nuestro equipo. Muchísimas gracias. En Itaú estamos muy contentos de haber sido galardonados con 3 premios Salmón APB, los cuales reflejan la excelente rentabilidad de nuestros fondos. Esto es un gran reconocimiento del equipo y nos pone muy orgullosos porque hemos buscado diferenciarnos en algo tan relevante como mejorar las pensiones de nuestros clientes, por ejemplo, ofreciendo fondos Serie APB con remuneración por administración de 0. Agradecemos al EBA Índices y Diario Financiero por este reconocimiento y los invitamos a conocer más en itaú.cl y el canal de Spotify Itaú Inversiones. Ahí está Principal e Itaú representados entonces con quienes quisieron enviarnos su video para poder también compartir sus impresiones a propósito de esta sexta entrega de los premios APB, los premios Salmón APB. Tenemos una categoría más, vamos a revisarlo de inmediato. Bueno, hay varias categorías, pero tenemos una última tanda de premiados. Presten atención entonces porque vamos a abrir esta última etapa con la deuda mayor a 365 días nacional en UEFs, duración menor a 3 años. Ahí está, sí, perfecto. Deuda nacional en UEF, duración menor a 3 años. El fondo renta largo plazo UEF, el primer lugar es para Santander Asset. Allí lo vemos entonces. Segundo lugar para Banchile, fondo depósito 21. Saludamos entonces sus desempeños y avanzamos a la próxima categoría. Esta es la de la deuda mayor a 365 días nacional en UEF con una duración mayor a 3 pero menor a 5 años. Vemos el primer lugar para Santander Asset, fondo bonos nacionales. Y el segundo lugar es para Principal AGF, fondo progresión deuda largo plazo. Siguiente categoría, la vemos de inmediato. Esto es deuda mayor a 365 días nacional en UEF, duración de más de 5 años. Revisamos entonces, el primer lugar es para Banchile, fondo Horizonte. Felicitamos el desempeño entonces de Banchile en esta categoría y damos paso a la próxima que nos va a llevar a 3 premios, 3 lugares para distinguir la categoría balanceado conservador. Y es la categoría con la que cerramos la entrega de los premios en esta versión. Primer lugar para BCI, fondo cartera dinámica conservadora. El segundo lugar es para el fondo cartera prudente serie C de Principal AGF. Y el tercer lugar es para Itaú con el fondo gestionado conservador. Ahí están entonces la última categoría de los premios Salmón APB. Y para terminar, queremos conocer la opinión de las 3 AGF que este año se han destacado por la cantidad de primeros lugares que obtuvieron en la versión de los premios. Está Santander, Banchile y BCI. Veámoslo. Los premios Salmón son el reconocimiento más importante que entrega la industria de fondos mutuos en Chile. Y por ello estamos muy contentos en Santander Asset Management de haber recibido 8 premios de los 27 que entrega la industria. 6 de ellos primeros lugares, en las categorías de balanceado, fondo mutuo de Estados Unidos y en casi toda la gama de los fondos de deuda chilena. Eso demuestra y refrenda la consistencia de nuestros procesos de inversión y la calidad de nuestros profesionales. Pero por sobre todo estamos muy contentos por nuestros clientes y agradecemos la confianza por ellos depositada. Vamos a seguir trabajando incansablemente en dar soluciones de ahorro e inversión que les permitan cumplir sus propósitos y sueños, siempre con un sello de responsabilidad fiduciaria que nos caracteriza. Gracias. Hola, mi nombre es Eduardo Befferman y soy gerente de inversiones de Banchile AGF. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia que tienen para nosotros los premios Salmón APB. Estos son un reconocimiento a la gestión de inversiones que día a día realizan nuestros equipos con el objetivo de lograr la mejor rentabilidad ajustada por riesgo para nuestros fondos mutuos en beneficio directo de todos nuestros clientes. Este año, Banchile AGF obtuvo 5 premios Salmón APB, 3 primeros lugares y 2 segundos lugares, lo cual nos hace sentirnos tremendamente orgullosos, no solo por los logros en sí, sino además por las especiales circunstancias que tuvimos que navegar por la pandemia del COVID. Quiero aprovechar de felicitar a todo el equipo de Banchile por este reconocimiento y motivarlos a mantener la misma energía con la cual día a día se entregan por nuestros clientes y la compañía. Un abrazo y saludos a todos. Hasta luego. En BCI Asset Management estamos muy contentos de haber sido reconocidos con estos 3 premios Salmón APB.
2 de los cuales son en la categoría de fondos balanceados, que es la categoría donde nosotros creemos que de mejor manera podemos plasmar nuestra visión y la gestión que hacemos de las distintas clases de activos. No cabe duda que este ha sido un año complejo desde el punto de vista de la volatilidad que hemos tenido que vivir en las inversiones, pero también la coyuntura. Y es por lo tanto donde hemos tenido que innovar y buscar distintas formas de acercarnos a nuestros clientes, sobre todo con comunicaciones que hayan sido oportunas y contingentes a la situación que hemos estado viviendo. Recibimos estos premios como un aliciente a nuestros esfuerzos de seguir mejorando, de seguir generando expertise por clases de activos, es decir, nosotros queremos cada día ser más especialistas y poner esas capacidades a disposición de nuestros clientes. Con trabajo colaborativo, con innovación, que son cosas que en BCI tenemos dentro de nuestro ADN. Y finalmente queremos agradecer a todos los equipos de BCI Asset Management porque sin duda esto es la consecuencia de un proceso largo, de varios equipos involucrados, donde cada uno juega un rol muy importante. Y desde aquí queremos agradecerles a todos ustedes, a quienes nos han acompañado en la transmisión, a quienes han sido parte, por cierto, del panel de conversación y saludarlos a nombre de Diario Financiero y LBA Índice. Por supuesto, también saludar a Tanner y Fidelity, nuestros auspiciadores, y a todas las AGFs ganadoras. Todos los años nos juntábamos y hacíamos una foto con todos y era casi como la foto de curso de fin de año, a ratos más desordenada, a ratos más ordenada, pero con todos y todas participando. Claramente, en las circunstancias actuales eso no es posible, sin embargo, aquella tradicional foto que organizábamos acá entre todos la hemos cambiado por un medallero oficial con quienes resultan ganadores de este premio Salmón 2021, de estos premios APB, y lo importante que ha sido entonces para nosotros también incorporarlos de manera digital para que se sientan reconocidos, y ese es parte del estímulo que queremos hacerles llegar. Así que los quiero invitar para que finalizando esta transmisión puedan revisar justamente este medallero oficial de los premios Salmón APB 2021. Gracias por estar junto a nosotros y nos vemos en la próxima.